Perfecto, Estamos. inicio. Listo. Ok. Bueno, buenos días. Mi nombre es Andrea Pasos. El día de hoy les voy a presentar acerca de la experiencia pedagógica que tuvimos en el curso de Anatomía de los Animales Domésticos 1, de la cual denominé como una combinación entre etimología, teleología y tradición clásica frente al pragmatismo educativo. Entonces, con respecto al por qué volver a lo clásico, en especial en un evento que se habla sobre la innovación en docencia, ¿verdad? Es importante resaltar que estamos en un momento de decadencia e ineptitud del sistema educativo y eso no es de ahora, ya llevamos algunos siglos en eso, ¿verdad? Al menos 3 siglos. Pero el auge está siendo justamente en ese momento. Hay un aumento en el número de universidades, un aumento en ofertas de carreras universitarias, una mayor promoción de profesionales con títulos de grado, de posgrado. Hay un aumento en el acceso a la información, acceso a la tecnología. Sin embargo, simultáneamente tenemos el aumento del analfabetismo funcional, ¿no? El cual significa que las personas están cada vez más incapaces de comprender e integrar los conocimientos adquiridos. Y en cuanto a ese tema, bueno, no es una novedad. Por ejemplo, en el 2014, un informe de Canadá ha dicho que el 27% de los graduados universitarios mostró baja competencia lectora y el 31% baja habilidad numérica. Después hay otros estudios en Reino Unido también, que los estudiantes universitarios no son capaces de hacer no tienen las competencias para las cuentas, ¿verdad? Matemáticas básicas, las operaciones básicas dentro de la matemática y también así en lo que se dice respecto a la alfabetización e investigación en este estudio del 2024-2025 realizado en Bangladesh entre estudiantes universitarios y estudiantes de maestría. Además, aquí hay otro estudio también que reafirma que el problema del utilitarismo y el instrumentalismo, ¿verdad? En la enseñanza de la anatomía para médicos y odontólogos. Bueno, entonces la causa, aunque existen varias causas que llevan a explicar esta decadencia en la enseñanza, en especial la enseñanza universitaria, una de ellas es el pragmatismo. Entonces, Newman nos recuerda que una universidad es un lugar para enseñar el conocimiento universal. Su oficio es la educación intelectual. Educa al intelecto para razonar bien en todas las materias, para tender hacia la verdad y para aprenderla. Es decir, a eso lo llamamos de formación integral verdaderamente. Cuando hay un abandono de esa formación integral, la educación se reduce al utilitarismo, es decir, al pragmatismo, donde lo que vemos son profesionales muy especializados, ¿verdad? Pero con un conocimiento bastante desfragmentado. Entonces, no existe una comprensión holística del saber y las capacidades de razonar, integrar y contemplar la realidad están bastante reducidas. Por lo tanto, es urgente volver a los clásicos y recuperar el propósito original de la universidad, es decir, enseñar el conocimiento universal. Bueno, un autor inglés denominado Chesterton va a decir que el arte es la firma de la civilización. Por lo tanto, si vemos aquí algunas de las obras de arte, muchas de ellas patrimonio de la humanidad, que las organicé en un orden cronológico, podemos verificar cómo en la actualidad, en nuestra civilización, podemos decir, ¿verdad? Se ha considerado un banano pegado a una pared blanca con una cinta gris, a eso se le ha denominado arte, y este arte fue vendido por 6,2 millones de dólares. Entonces, me he preguntado, ¿qué hacer frente a esta realidad? Cuando una generación pierde el contacto con su pasado, es urgente construir puentes que le permitan reconectar
con sus orígenes para así fortalecer su identidad, comprender su presente y orientar su futuro. Así siendo, en el curso de Anatomía de los Animales Domésticos 1, lo que hicimos fue, hicimos este puente entre la educación actual y la educación clásica. ¿Para qué? Para justamente contrarrestar la superficialidad de enfoques pragmatistas mediante la integración de la etimología, la lógica aristotélica, referentes históricos, tanto en clases teóricas, clases prácticas del curso, así como en los seminarios de anatomía animal. Inicialmente hicimos un diagnóstico, ¿verdad? Donde los estudiantes llenaron un formulario para que tuviéramos ahí una idea acerca de sus conocimientos lingüísticos. ¿Y eso por qué? Eso porque la medicina, de una forma general, ¿verdad? La nomenclatura médica, ella se basa en el latín y en el griego. En el caso tanto de la enseñanza de la anatomía veterinaria, nosotros nos basamos en la nómina anatómica veterinaria, y para el caso de la anatomía humana se basa sobre la terminología anatómica internacional. Ambas tienen como idioma en común el latín. Los resultados del diagnóstico fue bastante insatisfactorios, y entonces a partir de ahí se empezó a dar este, algunos conceptos, algunas explicaciones sobre términos anatómicos desde la etimología de la palabra. Entonces, esa es una de las diapositivas que utilicé en la clase de sistema respiratorio para empezar la clase. Además, también se les explicaba a los estudiantes acerca de cómo los anatomistas comprendían la realidad, ¿verdad?, de los sistemas. Y veíamos con mucha claridad, y los estudiantes también así supieron reconocer, que los anatomistas, para comprender la realidad de lo que estaban estudiando, ellos hacían uso de virtudes intelectuales, es decir, el deseo de conocer la realidad de las cosas, la búsqueda de la verdad, el uso de la razón para, desde la observación de las partes, luego comprender el todo y lo universal. Y para eso veíamos también cómo ellos hacían uso del método científico. Entonces, los anatomistas empezaban desde una observación del fenómeno o de la estructura, luego se hacían preguntas científicas, formulaban sus hipótesis, a partir de ahí ya más que todo con el método científico moderno, hacían experimentaciones que eran replicables, análisis de los resultados, y finalizaban con la comunicación científica, y así uno después iba sobre la base de lo que ya existía, iban construyendo y conociendo todavía más a fondo los sistemas. A partir de ahí, entonces, ellos fueron invitados a crear ilustraciones artísticas utilizando elementos del arte iconográfica y tipográfica a partir de inteligencia artificial, para estudiar la anatomía, destacando realmente la relevancia de la educación clásica y de las lenguas clásicas. Se le dio continuidad, ¿verdad? A partir de corrección de informes de avance, una evaluación continua. Al final ellos fueron evaluados por expertos internacionales, que se les brindó una rúbrica para orientarlos en esta evaluación. Aquí les dejo una presentación nada más de uno de los trabajos del grupo de columna vertebral, y podemos verificar cómo ellos comprendían entonces la descripción, por ejemplo, de una columna vertebral y de una vértebra típica que tenía su causa formal, es decir, su forma estaba construida de manera a servir, a cumplir una función, es decir, su telos, su causa final, según las 4 causas aristotélicas. Y cuando vamos a estudiar entonces lo que es la primera vértebra cervical, que es el atlas, entonces ellos observan que ya no es una vértebra típica, sino que es denominada una vértebra atípica, puesto que su forma tiene que cambiar para poder ejercer su telos, su causa final, que es la de sostener el cráneo. Y de ahí ellos comprenden el porqué del nombre Atlas que se le da a la primera vértebra cervical, porque los anatomistas hicieron la analogía con ese titán de la mitología griega,
¿verdad? Que fue condenado a sostener el firmamento con el atlas, la primera vértebra cervical, que es el responsable por sostener la cabeza. Y a partir de ahí también ellos pudieron extrapolar ya el conocimiento de esos afijos, sufijos y prefijos y la raíz, ¿verdad? El lexema de las palabras, para poder conocer un poco más acerca de terminologías que todavía van a ver en la carrera, que son nombres de técnicas quirúrgicas como hemilaminectomía, vertebroplastía, nombres de enfermedades como espondilitis. Entonces ya a partir de aquí ya es posible conocimiento mismo cuando todavía no les ha llegado a esas disciplinas de cirugía y clínica. Bueno, los resultados de ese trabajo definitivamente va de acuerdo con muchos de los trabajos ya publicados, ¿verdad? Por varios expertos en la temática, donde ellos definitivamente afirman que el conocimiento de lenguas clásicas como el griego y el latín ayuda enormemente al conocimiento de la anatomía, así como el conocimiento de las causas aristotélicas. Así que como conclusión, y luego enseguida les voy a pasar lo que nos alcance a ver de la opinión de los evaluadores, pero podemos desde ya concluir que esa experiencia pedagógica evidenció progresos en el entendimiento de la terminología anatómica, integración cultural, análisis teleológico con aplicaciones clínicas pertinentes. La evaluación externa, que es lo que vamos a ver a seguir, resaltó la originalidad, la solidez de los trabajos y pudimos concluir que recuperar prácticas clásicas en una forma de aprendizaje disruptivo vitaliza lo esencial y fortalece la formación crítica, intelectual y culturalmente enraizada. Aquí les dejo algunos de los fragmentos de lo que dicen los expertos. Desde España, buenos días para vosotros. Quiero agradeceros nuevamente que hayáis contado conmigo para ver estos excelentes trabajos. Yo nuevamente vuelvo a estar impresionado por el nivel que tienen los estudiantes y también muy satisfecho por la elección del tema. Yo cuando estudiaba en el colegio estudié latín. Incluso algunos hermanos míos previamente también estudiaban griego. Hoy en día ya ni el latín ni el griego se enseña en las escuelas españolas. Con lo cual los estudiantes que acceden a la universidad vienen con un déficit enorme del sentido etimológico de las palabras y sobre todo de los términos médicos. Pero, como bien comentas, en los planes de estudio nuevos, pues la anatomía está perdiendo mucha importancia, se está reduciendo el número de horas y después se está tendiendo, como bien decía, al tecnicismo, a la utilidad y se están perdiendo muchísimos fundamentos anatómicos y es una pena, porque como dice dicho, la anatomía sin la clínica está muerta, pero la clínica sin anatomía es mortal. Entonces, yo creo que hay que relacionar mucho la forma, la estructura y la función. ¿Tienes algún comentario en particular o si hay alguna corrección en particular, tanto para mí como para los estudiantes que presentaron hasta el momento? No, yo le he apuntado los dos seminarios y con la rúbrica que me has enviado, ahora mismo la calificación, no sé si la puedo decir o no, pero estoy gratamente sorprendido. Me ha encantado tanto lo que es la iconografía, tanto los símbolos, la simbología que se ha utilizado, y sobre todo, bueno, el uso de los términos anatómicos según la nómina de 2017, yo creo que son todos correctos. Y muy interesante buscar el sentido etimológico. ¿Por qué tienen esos nombres las estructuras anatómicas? Las presentaciones de hoy, tengo que decir que es realmente gratificante e interesante que los estudiantes del siglo XXI se motiven y estén dispuestos a estudiar y presentar este tipo de temas. Nosotros tampoco tuvimos curso de latín. Todo lo que es la etimología la fuimos aprendiendo gradualmente a lo largo de años. Y creo que coincido plenamente con los objetivos del seminario y que se cumplieron adecuadamente con las presentaciones. Y realmente quiero felicitar a los estudiantes que participaron, que son unos cuantos, por haberse interesado en este tipo de temas y haber aprendido todo lo que han presentado, ¿no? No es fácil hoy en día. Hoy en día los objetivos de los estudiantes van por otro lado. Son un poco más cortoplacistas y poca gente se preocupa por estudiar la raíz de los términos, la etimología. La verdad que felicitar a estos chicos que dieron unas charlas excelentes
Y de alguna manera uno para enseñar una asignatura tiene que enamorarse de esa asignatura, ¿no? Y aquí lo que estás haciendo, Andrea, es tratar de pasar ese afecto que vos tenés y que tenemos todos nosotros con anatomía en todo este grupo de jóvenes para que ellos empiecen a contagiar de ese cariño por esta asignatura. Buenas tardes. Andrea, Para- un comentario en Llegamos al particular, tiempo. ¿hay alguna corrección en particular, tanto para mí como para... Perdón. Muchísimas gracias, Andrea. Pasamos al tiempo a un breve espacio de preguntas y comentarios. Perfecto. Nada más mencionar que aquí hay un código QR, ¿verdad? Donde los que quieran ver los trabajos pueden ingresar a esta página y ahí está La presentación la de hoy, grabación de todo el tengo que decir que trabajo, los seminarios. Ujú. ¿Alguna persona que quiera hacer algún comentario? Felicitar a la compañera Angélica Fontana aquí de Costa Rica. Qué interesante, porque mi hija estudia microbiología y esos términos, no solo en anatomía, en bacterias y todo eso es totalmente difícil, porque hay un lenguaje que no se tiene, ¿verdad? Lo que es el latín y el griego, o no se ha estudiado o no se ha profundizado. Mi pregunta va en que cómo logró que ellos equilibraran ese arte antiguo con la etimología y de la anatomía, o sea, que no fuera tan arte ni tanta términos, ¿verdad? ¿Cómo logró ese equilibrio? Porque eso es interesante, no pude ver con detenimiento las imágenes, pasó muy rápido, pero tuvo un momento determinado que equilibrarse. Quisiera saber cómo lo logró, quién lo orientó, fueron artistas o fueron ellos, o cuál fue la reflexión de ese proceso. Sí, muchas gracias por la pregunta. En realidad, la iconografía se les presentó, ¿verdad?, acerca de la importancia de la iconografía para el aprendizaje. De hecho, eso en la época cuando surgen las universidades, en la época medieval, los iconos eran muy utilizados dentro de la misma universidad. Y la anatomía, nosotros hacemos uso demasiado de las imágenes, ¿verdad? Para comprender. Y ellos pudieron identificar que así eran como los primeros anatomistas nombraban las estructuras anatómicas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un músculo llamado músculo trapecio, entonces de inmediato sabemos al menos cuál es la forma de este músculo, ¿verdad? Si hay un músculo latissimus dorsi, que es dorsal ancho, ¿verdad? Entonces tenemos también una idea de cómo será ese músculo. Y así en inmensas, variadas estructuras anatómicas, ¿verdad? Que ellos hacían, los anatomistas hacían analogías con cosas cotidianas del día a día, ¿verdad? Y para poder reconocer y ayudar a la memoria, porque la iconografía es una gran ayuda para la memoria. Muchas gracias. Aquí tenemos un comentario de Diana Arias. Dice, valoro mucho el aprendizaje histórico de este curso. Cuando estudiamos ciencias a veces surgen ese tipo de preguntas. ¿De dónde salen esto y por qué se llama así? Sí, con eso, muchas gracias. Con eso damos un aprendizaje, brindamos al estudiante un aprendizaje significativo. No se trata solamente de aprender los nombres, que de por sí en anatomía, solo en el curso de anatomía está comprobado y así está, para eso está la norma anatómica veterinaria y terminología anatómica internacional. Son más de 5.000 términos que los estudiantes tienen que aprender en un solo año. Se dice que para aprender un idioma nuevo, una persona para tener una cierta proficiencia para el conocimiento de un idioma nuevo, al menos con 3.000 palabras, ya se supone que la persona ya tiene un cierto conocer del idioma. Imagínense que los estudiantes del área de salud deben de aprender en un solo año más de 5.000 palabras, ¿verdad? Entonces, asociar esas palabras con el qué significa y por qué se llaman así ayuda muchísimo
para que ellos puedan profundizar su conocimiento y salir de ese pragmatismo y esta memorización sin sentido. La memoria hay que dar uso y yo no la menosprecio, pero hay que tener un sentido. Así es. Muchísimas gracias, Andrea.